Los bandidos de Chichimequillas, segunda mitad del siglo XVIII. Don Juan Antonio Aguilar, un español de la Ciudad de México, siempre quiso tener una mina de plata. Nunca había conseguido una oportunidad hasta ahora. Estaba convencido de que se haría muy rico. Un amigo de su primo le platicó que en el Real de Minas de Xixú había una mina llamada de Nuestra Señora de la Soledad. Era de varios socios que habían obtenido ya muchas ganancias. Incluso uno de ellos ya se había comprado con sus ganancias una casa en Querétaro. Pero ahora tenían problemas para seguir explotándola porque se les inundó. Esto significa que los trabajadores ya no podían entrar a picar las paredes para extraer los pedazos de piedra que luego sacan a la superficie, porque precisamente de esos pedazos de piedra es de donde se extrae la plata. Para poder desaguar la mina se necesita hacer un socavón nuevo. Los socios no tenían para invertir en abrirlo, por eso pensaron que necesitaban otro socio para que pusiera ese dinero y se repartieran por igual las próximas ganancias. Los socios insistían que cuanto antes debía aportar el dinero, porque si pasaban más de 4 meses sin trabajar la mina, cualquier persona la podía denunciar como desierta y despoblada, y quien la denunciara podría quedársela. Así que el dinero urgía. Don Juan Antonio Aguilar quería invertir, pero por lo menos quería ver la mina antes de aportar todo el dinero que había ganado en su vida. Por eso salió de inmediato rumbo a San Juan del Río. Estando en San Juan, preguntó cuál era el camino más rápido para llegar a Xixú, y la respuesta lo dejó un poco confundido. Algunos decían que de San Juan se fuera a Querétaro y de allí podía tomar el camino a Xixú. Otros decían que mejor no entrara a Querétaro, que tomara por el camino que iba a San Juan y a Chichimequillas, y adelante entroncaba con el camino que salía de Querétaro rumbo a Xixú. Quería conocer Querétaro, pero tenía mucha prisa, así que don Antonio decidió tomar por el camino de Chichimequillas. Apenas había pasado la hacienda de Amazcala, a temprana hora de la noche, cuando le salieron varios ladrones que lo despojaron, a don Juan Antonio y a sus 2 ayudantes de su carreta y su ropa, dejándolos amarrados a medio camino. Además del dinero, la carreta y el cargamento, los fascinerosos se llevaron 3 pares de calzones, un par de botas y 2 camisas, prendas que llevaban puestas los viajeros, quienes, luego de pasar 1000 penas para desatarse, tuvieron que soportar la vergüenza de pedir auxilio medio encuerados en la hacienda de Dolores. Don Antonio no lo podía creer. ¿Qué tal que hubiera traído el dinero para la inversión en la mina? Lo hubieran dejado sin nada esos 3 bandidos. En la hacienda de Dolores les prestaron algo de ropa y se encaminaron hasta la venta de Chichimequillas, que estaba junto a un molino y unos puentes. Allí se hospedó prometiendo que les pagaría en cuanto llegara un amigo. Pero como no existía tal amigo, don Antonio estuvo pensando qué hacer para conseguir dinero. Un huésped que escuchó la historia del asalto le dijo a don Antonio que esos bandidos unos días antes habían asaltado a un indio de la hacienda de Chichimequillas y se habían llevado sus burros. De inmediato don Antonio pensó que el indio, que conocía el lugar, le podría ayudar a perseguir a los bandidos y recuperar por lo menos el dinero para poder regresar a la Ciudad de México. Así que se fue a buscar al indio llamado Diego. Diego le platicó cómo fue su asalto. Caminaba con su hijo rumbo al pueblo de San Miguel el Grande con 3 cargas de leña como a las 8 de la noche. De pronto, los alcanzaron 3 hombres a caballo. Uno de ellos lo aventó por la espalda tumbándolo boca abajo. Enseguida, con un paño pequeño le vendaron los ojos, le quitaron la ropa y lo amarraron de pies y manos en el mismo camino. De allí lo condujeron junto con sus burros a un sitio conocido como Puente de Nieto, donde lo abandonaron. Los ladrones se apropiaron de un zarape, un paño, una camisa, unos calzones nuevos de manta, un par de guaraches de cuero en buen estado y 3.5 reales en dinero, además de los burros. Las características de los 3 hombres coincidían, seguramente eran los mismos. Don Pedro le platicó que pensaba buscarlos, pero no tenía idea de dónde poderlos encontrar. Diego le dijo que cuando lo asaltaron fingió no saber español y mientras lo amarraban dijeron algo acerca del escondite en unas cuevas del cerro de Mictlán.
Seguramente los bandidos no eran del lugar, pues no se imaginaban que muchos de los pobladores en algún momento de su vida habían ido a las cuevas del Mictlán. Don Antonio respiró tranquilo. Ahora podría encontrarlos. Diego le preguntó que si de veras los pensaba perseguir, y cuando don Antonio le dijo que sí, el indio le respondió que él ya había estado espiando y podían juntarse para atraparlos, pero que si los localizaban tenían que avisar a quienes estaban a cargo de la seguridad en los caminos, al tribunal de la Cordada, porque de lo contrario podía salir peor. El indio le recomendó que le pidiera al mayordomo de la hacienda de Chichimequillas que les avisara para que vinieran, porque como él era español le iban a hacer caso. Entre el indio Diego, sus compadres don Antonio y sus ayudantes realizarían las indagatorias, y cuando tuvieran a los bandidos localizados se le notificarían a la Cordada para que hicieran la aprehensión. Don Antonio estuvo de acuerdo y fue a hablar con el mayordomo de la hacienda de Chichimequillas. El mayordomo de Chichimequillas de inmediato avisó al administrador del convento de las Carmelitas en Querétaro. Las monjas eran las dueñas de dicha hacienda. En Querétaro se notificó de lo sucedido a don Eustaquio de Beira y Pardo, el teniente del Real Tribunal de la Cordada. Le dijeron también que en cuanto tuvieran noticias se las harían saber. Mientras tanto, Diego y don Antonio con su gente se encaminaron a las cuevas del Cerro de Mictlán. Acamparon en los alrededores y estuvieron espiando el paraje. 3 días estuvieron apostados hasta que los vieron entrar a la cueva. Eran los 3 bandidos que los habían asaltado en el camino real. Mientras esperaban a los bandidos, don Antonio les platicó a los indios el motivo de su visita a estas tierras. Uno de los indios había trabajado en una mina y le preguntó que si tenía idea de lo que significaba el sistema de patio para extraer la plata. Don Antonio le contestó que no sabía bien a bien cómo era el proceso de extracción de la plata, lo único que él quería era ser muy rico. El indio cacique le dijo que el proceso de patio consistía en separar y triturar las piedras que sacaban de la mina hasta convertirlas en un polvo muy fino, que se apilaban en montones sobre un extenso piso empedrado, de allí el nombre de patio. Se agregaba agua a los montones hasta producir un lodo espeso al que se le agregaba sal, después se añadía una mezcla de sulfatos y se rociaban los montones con mercurio, y se extendían formando tortas delgadas circulares o rectangulares. Estas tortas eran agitadas varias veces al día por hombres o animales hasta que el azogue o mercurio se mezclaba con la plata. La reacción separaba la plata del resto de los minerales. El lodo que salía de esta masa era lavado, de manera que se separaba la plata del lodo. ¿Cómo que sal? ¿De dónde la traen?, dijo don Antonio. Rumbo a Zacatecas está un lugar que se llama Peñón Blanco, por las salinas. Allí están unas minas de sal, de donde sale mucha de la que se utiliza en todas las minas del norte. ¿Y el mercurio?, preguntó don Antonio. Pues ese aquí mismo se produce, en unas minas de San Pedro Escanela. Pero no crea que es tan fácil que obtenga plata, don Antonio. Se está usted arriesgando mucho. Don Antonio se dio cuenta de que su sueño de minero era solo eso, un sueño. Realmente él prefería seguir siendo comerciante en la Ciudad de México. Un día más o menos demoraron en salir de la cueva los bandidos, pero cuando se fueron, ellos entraron a ver qué tenían escondido. No estaban los burros de Diego ni la carreta de don Antonio, porque al parecer vendían las cosas. Lo que sí vieron fueron unos cajones de madera con monedas de plata y algunas joyas de valor. También encontraron un mapa que señalaba los lugares donde habían realizado los asaltos. Al parecer, lo hacían moviéndose cada vez más adelante. Por las marcas del mapa dedujeron que el próximo asalto sería antes de la encrucijada del puerto de Aguirre. No tocaron nada para que los bandidos no se dieran cuenta de que alguien había estado allí. Salieron sigilosamente y fueron a Chichimequillas, en donde ya los estaban esperando el capitán don Eustaquio de Beira y Pardo con un grupo de hombres a caballo. De inmediato don Antonio les informó que los maleantes habían sido vistos en el puerto de Aguirre. Les dio las señas particulares de los 3 hombres y partieron para realizar la detención.
Efectivamente encontraron a 3 hombres que portaban un carro cargado de paños de algodón, rebozos, azúcar, piloncillo, botones de hueso, oro y plata. Los 3 hombres respondían a las características y a la ropa que les dijeron que portaban los bandidos. Por ello don Eustaquio los detuvo. Los bandidos ni se le esperaban, así que no pudieron hacer nada. Los bandidos fueron remitidos a Querétaro y allí fueron juzgados. Luego los trasladaron a la ciudad de Puebla porque en ese lugar habían cometido otros delitos. Don Antonio y sus amigos estaban muy contentos, por lo que decidieron regresar a la cueva y repartirse el botín de los ladrones. Finalmente lo que a ellos les robaron ya lo habían vendido los rateros, por eso quedarse con el tesoro no les pareció mal. Se dirigieron a la cueva y encontraron como 14 cajas de monedas de plata y joyas. A cada uno de ellos le tocaron 2 cajones y a don Antonio le tocaron los otros 2 que quedaban, porque él era al que más le habían robado. Don Antonio y sus 2 amigos liquidaron su deuda en la venta de chichimequillas. De allí cada quien se regresó a su casa. Don Antonio regresó a México con sus 4 cajones de monedas de plata. Sus amigos de México, al ver las monedas de plata, de inmediato le dijeron que ellos también estaban interesados en ser socios de la mina de Jishú. Diego compró una recua de burros y se dedicó al transporte de mercancías por el camino real. Aunque no le gustaba mucho irse tanto tiempo de su casa, por eso solo transportaba mercancías en el tramo que va de San Juan del Río a San Miguel el Grande.